Es 27 de marzo, es viernes. Y todavía podemos decir saludos. Toca decir salud. No es. Tiene mejor medicina contra No es COVID. para eso, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No, pero él mencionó tequila, ¿verdad? Esto es mezcal. Este es mezcal. No, sí, ya me di cuenta que es mezcal. Me acaba de matar hasta el sueño. Y pensaba que toda la noche estoy pensando qué botella iba a traer. Bueno, pues la información sigue transitando a toneladas sobre el coronavirus. Hoy hay que decirlo, después de la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, atento y cumpliendo lo que dijo, que él no puede estar en cuarentena, pues se fue de gira de trabajo a Jalisco. Está en Jalisco, está en Puerto Vallarta, creo que de ahí se va a ir a Bahía de Banderas en Nayarit, y por ahí creo que va a Sonora también, Sonora o Sinaloa. Pero bueno, pues el presidente sigue con sus giras de trabajo. Ya redujo, lo dijo hoy también en la mañana, el acercamiento con la gente. De hecho, en la mañana dijo, Entonces, ¿a qué van? que quien se le acercara en el aeropuerto era conservador. Aquí hay que hacer un paréntesis, Roberto. Es curioso cómo el presidente insiste en que todo aquel que no piensa como él, que no está de acuerdo con algunas de sus declaraciones, con sus posiciones, con sus actitudes, como esta de que tenga que seguir viajando a los estados. Ya me estás preocupando, se me hace que te vas a 3 metros más. No, fíjate que conservo el olfato. Qué feo huele por aquí. Qué bueno. Es decir, todo aquel que no piensa como el presidente merece un calificativo. Hoy se le fue a la yugular a Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, porque el cuate lo critica una y otra vez. Pero hoy llegó a decir que es un brazo político del Partido Acción Nacional. Que la Coparmex es. Que la Coparmex, no solamente Gustavo de Hoyos. Aquí hemos dicho que Gustavo de Hoyos quiere ser candidato a la presidencia. Y hoy lo dijo él también. Lo dijo el presidente también. Bueno, pero vaya, ¿hay libertad de expresión o no existe? Porque se supone que sí. De pronto un periódico es sopilotero y de pronto es conservador, neoporfiristas, liberales, fifís. Vaya, ayer Ricardo Salinas Pliego, antier, perdón, publicamos nosotros aquí el texto de lo que leyó ante sus directivos, pero Ricardo Salinas Pliego improvisó en algunas ocasiones, se apartaba de su texto, y en una de esas dijo que no había que atacar al presidente Andrés Manuel, que había que apoyarlo, y riendo con su mejor sonrisa volteó y se refirió a los conspiradores fifís que hay aquí, es decir, en TV Azteca. No sé si se refería a Tristán Canales, que fue secretario particular de Carlos Ansores Pérez, o a Jorge Velasco, que fue senador de la República y que se acabó toda la franquicia postal del Senado conforme una denuncia que hizo esta Purificación Carpinteiro cuando era la directora de Correos. Y aquí sería terrible, a Sergio Sarmiento, que en su columna de Reforma con frecuencia critica actitudes y declaraciones del presidente. Vaya, debió haber sido terrible para Sarmiento si estaba ahí en la reunión esta pública en la que no se respetó el metro de distancia. Bueno, no podemos en este momento, en ningún momento, pero en este momento de contingencia esperar que todos pensemos como el presidente López Obrador. Digo, está bien que lo piense López-Gatell, el doctor López-Gatell, y que lo piense el secretario de Salud, el de Comunicaciones y todos sus colaboradores.
Creo que ni ellos, Era lo que te iba a por decir, lo menos que conozco. lo piensan momentáneamente por interés. Conozco algunos que tienen otros datos. Pero bueno, si el presidente pretende que nos quedemos callados todos, imposible, ¿no? En el caso de Gustavo de Hoyos, a lo mejor sí quiere ser candidato a la presidencia y es panista. La gubernatura. De ahí empiezan y luego quieren los demás. También López Obrador quería ser gobernador de Tabasco y no pudo, porque Roberto Madrazo se le atravesó en el camino. Oye, no, pero si a qué le da un garrotazo, tú ya le diste otro. A Gustavo de Hoyos. No, bueno, por algo se empieza. ¿Y a qué? ¿De dónde? ¿De qué estado es? De Baja California. ¿De Baja California? No, bueno, se quiere quedar los 5 años que no pudo Bonilla, ¿no? O que no sabe? puede todavía. Todavía no le deciden, No, hombre, le convino el parón en el Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, la cuestión era simplemente acotar, Roberto. ¿Podemos o no podemos pensar diferente al presidente? No somos una dictadura, no somos una tiranía, somos un país democrático, libre, con un primer capítulo en la Constitución, con garantías individuales. No se han suspendido las garantías individuales, no hay estado de excepción en México, así que, bueno, me disculpe el presidente, pero yo lo apoyo en algunas cuestiones, pero hay algunas en las que no necesariamente. Y creo que es tu caso y el caso de todo el mundo. Juan, pero el mayor problema es que, y yo lo pregunto, no se podrá gobernar, o al menos en las conferencias matutinas, no se podrá conducir sin tener que mencionar a fuerza en cada pregunta que le hacen al pasado, a los neoliberales, el enemigo, a los conservadores. ¿Por qué esa manía? Digo, tan fácil y tan normal que es que responda lo que le están preguntando y que él aporte más datos a su favor y todo lo que quiera decir en cuanto al tema que le están preguntando, pero que se quite esa... Ya no es manía, ya no es una forma de defensa, es está obstinado, es una obstinación, es obsesión. En eso. Porque yo creo que al principio, en campaña está bien, o el primer mes, o segundo, tercer mes de gobierno, pero de 15 meses después, 16 meses después de gobierno, vaya, se puede hacer un recuento de todas las conferencias y en todos los temas, pero en todos los temas, menciona a los neoliberales. ¿Por qué? Que se olvide de ellos. Yo creo que pierde mucho tiempo en eso. Bueno, yo creo que, digamos que hoy perdió la oportunidad de no sé si lo dijo Roberto, no estuve atento, en la mañanera, hícele al cuello al Partido Acción Nacional porque llevó el caso de México ante la OEA y denunció al presidente o al gobierno de López Obrador por tomar acciones tardías, etcétera, etcétera. Lo que considera la Acción Nacional que se está haciendo mal en la pandemia. Bueno, pues ahí tiene todo el derecho de refutar las acusaciones del PAN, y eso, que no necesariamente es solamente una actitud partidista y política, también puede ser preocupación de Marco Cortés y de la dirigencia, pero lo ponemos aquí entre comillas, y ahí sí hay razón para que, pero porque vaya, no podemos igualar pensamientos. Desde luego que yo no podría pensar como el doctor López-Gatell de que hay que dejar que el presidente se infecte de coronavirus para que se vuelva inmune, por ejemplo, ¿no? Que lo dijo, ¿no? No estoy de acuerdo digo, que disculpe mi santa madre, con que saquemos escapularios para defendernos del coronavirus. Digo, no es la misión del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? O sacar tu trébol de 4 hojas y no, bueno, sobre todo porque ni la iglesia hasta ahorita ha hecho una peregrinación o algo, y que es están prohibidas en este momento. No, bueno, no. Si el Papa... o algún evento sobre eso. A lo que me refiero es que ese tipo de cosas podrían ser muy personales.
Y de hecho, pues él debe saber si es buen cristiano o buen católico, o es de los dos, o es de todos, como él dice. Pues él sabe que hace mal en utilizar eso así. No puedes aplaudirle que hoy vaya en un avión comercial, poniéndose en riesgo si de casualidad alguien con una infección fuese Claro, es el presidente. en el avión. Y que además prohíba que lo reciba gente en el aeropuerto en donde va a bajar, advirtiendo que el que esté ahí para recibirlo fue enviado por Gustavo de Hoyos para echarle a perder la función. Digo, vaya. Bueno, es que se enoja él solito ahí. Él se enoja y pero dice, se pone de pechito para las dice, redes porque es sociales. que si va alguien es que me lo están enviando, porque eso es lo que quieren mis enemigos, pero ¿por qué tiene que meterse en eso si lo que le están preguntando es otra cosa? Pero se pone de pechito, Roberto, para las redes sociales, para los columnistas, para quien quiera hacer mofa y escarnio de estas cosas. Y entonces, pues más. ¿no? Exacto. Más respuesta de ese tipo va a tener. Y bueno, pues es carnita para él porque él va a seguir mencionándolos en la conferencia. Pero creo que es mucho tiempo perdido, muchísimo tiempo. No, bueno, perdido. es que además gobierna desde la mañanera, es una acción de gobierno. Y creo que es toda la acción del gobierno en tiempos normales. En estos no hay un montón de reuniones obligadas por las dos crisis, las dos emergencias que estamos viviendo, que a veces se nos olvida la pandemia de la guerra petrolera, de los precios petroleros. Ayer, por ejemplo, una de las grandes calificadoras, ¿Moody's? No, Morgan, JP Morgan, que es una institución financiera, JP Morgan, predijo el decrecimiento de la economía mexicana a menos 7.5%. Sí. Entre las 12 instituciones y calificadoras que se han referido al asunto, el promedio, si sumamos y dividimos entre 12, 3.7, 3.8 casi. 4, que es bien diferente, es todo lo contrario al crecimiento de 4%. No es culpa del presidente, porque no es culpa de él que haya una epidemia, una pandemia, y no es culpa de él que la guerra petrolera, la guerra de precios petroleros. Lo cierto es que el pronóstico a la baja es generalizado, y eso me imagino lo debe tener enojado, preocupado. El anuncio de las encuestadoras de que su popularidad está por lo menos en el 50%. Pues sí, pero para lo que tenía... Tenía 80, una cosa por el estilo. 80. Oye, Juan, y este recuento es antes de la pandemia. Y lo que acaba de decir hoy el Fondo Monetario, ¿no? Que la verdad es una advertencia muy dura. El mundo está en recesión. ¿Peor qué? Igual o peor, dijo la presidenta, la directora, que en el 2009. Yo creo que mucho peor. Cuando las hipotecas basura, ¿te acuerdas? Sí, pero en Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero además, digo, sí golpeó a México, fue rápido el efecto. No nos golpeó tanto, en verdad, no nos golpeó tanto. Estaba Calderón en la presidencia. Sí, hay que reconocerlo. No sé si estaba Carstens o quién estaba. En el Banco de México. Pero sí, porque lo menciono porque fue uno de los protagonistas en 2, 3, 4, 5 años sobre las cuestiones económicas. Sí, mucho. Y Cordero, ¿verdad? Sí, pero yo creo que esta es peor. Es peor a las recesiones o a los problemas económicos mundiales que en muchos otros años. Pero bueno, fue una digresión de esta parte que comentabas desde el inicio. No, Juan, pero es que ahí queda, por ejemplo, en el aire. ¿A poco es muy necesario que el presidente tenga una conferencia matutina? Vaya, en estos momentos
Yo creo que no se requiere. El hecho de tratar de mantenerla a fuerza, porque así es porque tiene un gran temor de sentirse pues en la residencia oficial ahí en Palacio Nacional, sabiendo que nadie lo está escuchando, que nadie está escuchando lo que él quiere decir. Y eso es terrible psicológicamente. No, bueno, y No, es que hoy no debe haber este tipo de reuniones. el hecho además de empezar a recorrer el fin de semana estados, ir de estado por estado, Claro. digo, quizás quiera demostrar tranquilidad y contagiar tranquilidad a la población. Si el presidente anda en la calle y inspeccionando obras, platicando con la gente directamente, etcétera, quizás sea una estrategia. Para eso, yo creo que es una estrategia electoral, es una estrategia para mantener su popularidad personal. Juan, no son tiempos de estrategias ni Así de es. campañas. Pero recordemos que el presidente tiene 66 años, que cumple los requisitos Exacto. de la pandemia. 66 años, un problema cardíaco. O sea, arriba de 65. 66, sí los tiene. Sí, no, te digo que la causa, En noviembre lo que menciona, 67. lo que menciona salud es arriba de 65. Entonces, bueno, pues lo razonable es que estuviera en Palacio Nacional encabezando todas las reuniones que son necesarias y hablando con los científicos, con los expertos, con los responsables de todas las áreas del gobierno federal, ¿no? Y ocasionalmente, conferencia de prensa, mensajes en directo a la nación para solo hablar de la pandemia en la mañanera. Ahí está López-Gatell en la noche. Sí, pero Juan, él tiene una necesidad incluso, no solo hace a un lado el tema del coronavirus y de la epidemia en México, él saca sus temas, él quiere una actividad normal en el gobierno federal. Hoy sacó ¿cuál tema? De principal en la conferencia matutina, el dictamen final sobre el accidente hace más de un año en Puebla, donde falleció la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Hoy llevó al secretario de Comunicaciones a que diera una explicación completa del dictamen final, que por este tipo de cosas, Juan, de la pandemia que padecemos, hasta los reporteros quisieran que ya terminara el secretario de Comunicaciones de hablar de eso, porque las preguntas que tienen son sobre la epidemia. Nadie hace un caso completo a una nota de esas con el problema que tenemos. Y además increíble la explicación, ¿no? Sí, pero además, ok, vas a hablar de eso, atiende lo principal, métanse con coronavirus y que él diga como presidente, bueno, y ahorita, si nos tardamos más de una hora, vamos a dar un dictamen. Bueno, ya lo doy increíble, no sé. Pues déjeme, hay una nota que empieza a circular en este momento. Joel Ayala Almeida, el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado, la FEDSE, acaba de renunciar al PRI y anunció que va a formar su propio partido político. Igual que Pedro Aces. ¿Y quiere ser nota en medio de este mar de coronavirus? No, digo, vaya, yo no sé cómo si es de los días estos en que le dan chance de venir de Mazatlán. Ya había dicho, ¿no? Que iba a renunciar. Ya ves que está mucho tiempo en Mazatlán allá, se cura con las aguas mazatlecas, con el mar sinaloense, que tiene algunos problemas ahí, salud, Roberto. Creo que incluso ya había renunciado, ¿no, Juan? No, ahorita lo está haciendo formalmente. ¿Sí? Digo, no tiene ninguna inferencia esto de salud, simplemente el PRI tiene una pérdida ahí no sé si lo siga toda la organización sindical. Él ha elogiado a Andrés Manuel, ¿no? Bueno, pues a veces hay que hacerlo por supervivencia, ¿no? Pues sí. Bien, bueno, pues va a ser su propio partido político o su agrupación política, seguramente con trabajadores burócratas, que son los que están afiliados a su organismo. Le competirá a Pedro Aces, que está fundando una especie de CTM,
al lado del presidente López Obrador, y queda la CTM del PRI. Híjoles, yo lo que recomendaría a muchos es mejor cuidarse del coronavirus que esperar que pase la pandemia y luego que andar ahorita con ese tipo de cosas, porque pues para empezar yo no sé quién pudiera seguir a un partido que hace Joel Ayala. No, y no solamente cuestiones como la de Joel Ayala, sino dejar de pensar en este momento en el Tren Maya, porque fue otro tema que abordó hoy. El Tren Maya, aferrado el presidente que debe salir Dos Bocas, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque ya anunció la compra de respiradores en China, ¿no? Sin licitaciones, ¿no? Yo no sé si lo va a encargar el ejército que compre el ejército, ya ves que ahora el ejército es el que resuelve todo, pero se necesita dinero, se necesitan 400,000 millones. Bueno, él dice que tiene 400,000 millones para afrontar de reserva de fondo, ¿no? Para afrontar estas emergencias, pero hubo quien le solicitó al SAT ¿la prórroga? Sí, por lo menos que en lugar de cobrar este 30 de abril, 30 de marzo a las personas morales y el 30 de abril a las personas físicas los impuestos del año pasado, esperar a julio por lo menos. No, pues la señora Raquel Buenrostro dijo que en ANAI la respuesta oficial es que no. Se necesita el dinero para enfrentar las circunstancias que estamos enfrentando. Pero yo no me explico, si hay 400,000 millones de pesos, lo dijo el presidente, no lo digo yo. ¿Qué urgencia tienen en ir sobre una población que está afectada, que para el 30 de abril, olvídate de las empresas, las personas físicas, para el 30 de abril se supone que estará metida en las peores semanas de la pandemia? Sí, es. Según como lo cuentan ellos, pues sí. Sí, según las cuentas del doctor López-Gatell, estaremos en el momento pico y, bueno, la recomendación es que si no puedes ir a pagar directamente, pues para eso tienes computadora, ¿no? La cuestión es pagar. ¿Pero qué? ¿Le vas a poder meter billetes a la computadora? No, pues con tu tarjeta de crédito, no sé. Así están las cosas. ¿Qué más pues bueno, hoy ya para despedirnos, pues qué lamentable lo que sigue ocurriendo en Italia. Hoy el día con mayor número de fallecidos, ¿no? Más de 969. Yo creo que es la cifra más alta que a pesar de que se había dicho que la curva de la infección ya estaba descendiendo, ¿no? Pues parece que no, pero pues bueno, esperemos que sí. Italia le lleva a Europa, le lleva a América aproximadamente un mes, poco menos de un mes en el desarrollo de la pandemia, y pues muchos prevén que México, que en América haya países que sufran lo que ha sufrido Italia o España. La imagen de Italia la da hoy el Papa en el Vaticano. Así es. Rezando y enviando bendiciones en una plaza. La indulgencia plenaria por el coronavirus, precisamente, con una plaza vaticana vacía. Como lo habían previsto, ¿no? Así es. Porque el que vaya a la plaza, estando el Papa ahí, es conservador. Nos vemos mañana. Mañana. Seguro.